Vamos a terminar el capítulo 2 de la carta a Colosenses. Vamos a revisar un poquito desde el versículo 20, nada más para tomar la idea. Dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivierais en el mundo, sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a los mandamientos y doctrinas de hombres, cosas todas que se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato al cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Estamos viendo lo que Pablo está enseñando a través de esta carta y nos habla, según vimos, que primero los colosenses ya habían muerto a lo que el mundo les había impuesto. Por lo tanto, ellos, ¿cómo van a regresar a amarrarse a las cosas del mundo? Dice el versículo 22, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Y esto es algo que nos lleva mucho a pensar qué es lo que está pasando en nuestras vidas, si estamos sujetos o no estamos sujetos a esas doctrinas de hombres y no a la doctrina de la palabra de Dios. Dice que todas estas prohibiciones fueran inventadas por personas. Son prohibiciones que nos llevan a entender lo que no debe de entenderse. ¿Por qué? Porque esas son cosas que son, y pudiéramos nosotros llamar modas. Modas que hay en todos lados. Lo hay en la forma de vestir y de hablar y de todo lo demás. Pero en la iglesia también hay modas. Algunos de nosotros podemos todavía recordar la famosa dianética, una especie de forma de pensamiento que tenía mucho que ver con doctrinas orientales. Meditación, como lo hacen los yogis y demás. Esto era parte de lo que se había entendido. Después de esto de la dianética también vinieron la moda de las pirámides, en donde decían que si ponían una navajita debajo de la pirámide se afilaba sola, y que si ponías la miel se reconstituía y dejaba de estar cristalizada, y que si te ponías tú debajo de una pirámide te ibas a curar de todos tus males. Y bueno, yo creo que cuánta gente puso pirámides en su casa y resulta que no le pasó absolutamente nada. Otra de las modas que ustedes pueden recordar, y eso es mucho más reciente, es el famoso Feng Shui. Las cosas que se hacen de acuerdo a los sistemas que dice este señor o esta filosofía es para favorecer la riqueza de la persona. Tú no puedes poner las cosas de cierta manera porque de esa manera impides que fluya correctamente la energía dentro de tu casa. Tú no puedes poner tu bolsa en el piso porque el piso se va a llevar tu dinero. Tienes que ponerla siempre arriba para que no te vaya a pasar cosas que te quedes pobrecito por poner tu bolsa en el piso. Sabemos por dónde viene la verdad. Sabemos que el Señor es el que provee todo. ¿Qué nos importa dónde pongas tú tu bolsa o no tu bolsa? Esas son cosas que no tienen ningún sentido. Pero es parte de lo que te enseña la gente. Desde el punto de vista cristiano tiene mucho más que ver a veces cosas que se ven en otras iglesias y cosas que han también estado de moda como parte de novedades en doctrinas. No sé si ustedes llegaron a oír alguna vez de la famosa oración de Jabez. La oración de Jabez es una oración que estuvo muy de moda porque te hacía expandir tu territorio, era lo que enseñaba. Jabez es un nombre que se encuentra una sola vez en toda la Biblia y no se vuelve a mencionar. Pero este hombre pidió que el Señor le expandiera su territorio en el Antiguo Testamento, lo que no tiene nada que ver con el Nuevo y menos tiene que ver con otras cosas raras que pueden venir por allí. Y esta oración estuvo muy de moda dentro de las iglesias evangélicas con mucha frecuencia. La otra que estuvo también de moda, se acordarán ustedes, antes de esto, había mucho de autosuperación y ahorita uno de los peores, y se habla de los peores lugares, de los más peligrosos que existen para un creyente, son las librerías cristianas. Porque si ustedes entran a una librería cristiana, lo primero que ven al frente son todos los libros de autosuperación y de mejora y de cosas por el estilo. Y por ahí escondido, por ahí encontrar los reales libros, los que realmente valen la pena sobre teología, sobre hermenéutica, sobre las grandes doctrinas que importan mucho para poder aprender. Otro peligro que vino también estuvo muy de moda fue una doctrina de un señor de apellido Cho, chino. Él escribió un libro que se llamaba La Cuarta Dimensión. Este señor decía que el Señor, para crear todo, había empollado primero el universo, y después lo dio y se hizo realidad. Entonces te invita a ti a que tú en tu pensamiento pienses las cosas que deben ser para que las visualices y de esa manera cuando llegue el momento se te hagan verdad, se te hagan realidad. Y la gente se lo cree.
La gente se lo cree, cuando en realidad el Señor nos ha dicho muy claramente que Él es el proveedor de todo lo que existe. Estamos dependiendo de Él, no de las gentes, no de las doctrinas, no de otras cosas raras que existen, cuando hemos visto tan a forma abierta que todo lo que nos dice la Escritura es perfectamente confiable, y además es absolutamente validable. Se puede confirmar que lo que estamos diciendo se repite y vuelve a suceder en otras cosas y se presenta en nuestras vidas. Estas doctrinas de hombres tienen 3 características muy simpáticas. Primero, son de corta duración. Segundo, son impuestas por los hombres. Y lo más interesante de todo es el tercero, son inútiles. Esas son las doctrinas de los hombres. Y un factor muy común en todas ellas es que hacen muy ligero el pecado. Tú no te preocupes por el pecado, no se predica el pecado. Las cosas del pecado son horribles, la gente no le gusta que se hable de pecado. La gente no le gusta que se les haga notar o que se les haga pensar en cosas que puedan ser de sufrimiento, de dolor, por lo que te pueda provocar tu mal actuar en la vida. Lo mismo que la psicología. Tú no tienes que preocuparte porque tengas, no sé, el hábito de la bebida, porque no eres pecador borracho. Se le llama dipsómano. Y también las personas que juegan y se pierden todo su dinero en los juegos de azar y demás, ahora con tantos casinos que hay por ahí metidos, ellos no se les llama jugadores empedernidos, se les llama ludópatas. Son enfermedades, no son pecados. Y yo entiendo que una enfermedad se cura con una aspirina, si tienes gripa, una infección, si tienes con un antibiótico. Hay cosas en donde sí, pero ¿cómo te curas tú la mentira? ¿Cómo te curas tú el odio? ¿Con una aspirina también? ¿O con un antibiótico? Eso no está en el cuerpo, eso está en el corazón, y el Señor nos lo ha dicho clarísimamente. Fíjense bien cómo es que el Señor enseña sobre lo que debe uno de enfrentar con respecto a lo que las personas quieren prohibir. Por ejemplo, del no comer. En Mateo 15:17 dice el Señor clarísimamente: ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina? ¿Hay alguien que desconozca ese proceso? No, ¿verdad? Entonces todo lo que entra a tu boca no te va a contaminar jamás. Entra y sale, pero eso no tocó tu corazón. Y dice también en Isaías 29:13, palabras que el Señor tomó más adelante, y dice: dijo el Señor, por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con los labios, pero aleja de mí su corazón y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Esto está en la Biblia de las Américas. Pero qué clarito. ¿Cuántas cosas hacemos nosotros y todavía tenemos que examinar nuestras vidas? ¿Cuántas cosas hacemos nosotros por tradición y de memoria y no de corazón? No considerando con nuestra mente poner en claro lo que estoy haciendo y lo que estoy aprendiendo y lo que estoy diciendo, porque mi corazón esté involucrado en esto y no nada más porque lo repito y lo repito sin importar, sin involucrarme en ello. Colosenses nos vuelve a traer Primera de Corintios nos trae la misma enseñanza por parte de Pablo. Y aquí quiero recordarles cómo es que cuando hay algo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se reafirma, estamos hablando de una doctrina. Aquí estamos hablando primero de la doctrina del Señor Jesús, está en los evangelios. Los evangelios son narrativa, ¿de acuerdo? Nos enseña qué pasó, pero no nos dice cómo se va a hacer. En el caso de Isaías, está en el Antiguo Testamento, es una profecía, pero es para los judíos fundamentalmente, ¿de acuerdo? Si está en el Antiguo Testamento, es para el pueblo judío. Pero si esta doctrina es traída al Nuevo Testamento por parte de los apóstoles que predicaron, se convierte en una doctrina también para la iglesia. Y esto lo dice en 1 Corintios 6:13. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. ¿Clarito? Lo mismo que habíamos visto. Las cosas del cuerpo van al cuerpo y se va a acabar igual que todo lo demás, pero tu cuerpo va a quedar, y si no está dedicado al Señor, ¿qué va a pasar? Será destruido. O somos creyentes o no lo somos. Ahora,
En Hechos de los Apóstoles viene otra forma de ver las cosas. Hechos de los Apóstoles 5:37 al 39 nos habla de lo mismo en cuanto a lo que puede destruir o no destruir. Hechos 5:37 al 39 dice: después de este se levantó Judas Galileo, y en los días del censo llevó en pos de sí a mucho pueblo, y pereció también, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podéis destruir, ni seáis tal vez hallado o luchado contra Dios. ¿A qué se refiere con esto? Este Judas Galileo fue un hombre que también se le llamó Bar Kokhba, un falso Mesías, que quiso arrastrar al pueblo judío. Bar Kokhba. Bar, hijo de la estrella, decían ellos, porque los mismos fariseos lo coronaron, dijeron, este sí es el Mesías. Mientras que a Cristo, unos pocos años antes, lo habían sacrificado ellos porque decían, este no es el Mesías. Bueno, este hombre vino y engañó al pueblo y los arrastró a la muerte. Lo que el Señor quería hacernos notar es apartarse de los falsos maestros, porque les van a llevar a la muerte. Es lo mismo que está diciendo aquí. Pero este hombre decía, mira, lo que están diciendo los apóstoles, van a pasar dos cosas. O le va a pasar lo que como este judío que engañó al pueblo y va a desaparecer todo lo que están haciendo, o va a permanecer porque están enseñando lo que Dios enseñó. ¿Y qué pasó? No tenemos la confirmación de que lo que los apóstoles enseñaron ha permanecido hasta el tiempo actual. Y lo que los falsos maestros han enseñado ha durado tiempos y se olvida. Porque es doctrina de hombres. Por eso tenemos que tener en cuenta todo esto. Nosotros teníamos que pensar, y los colosenses también tuvieron que pensar, que muchas de las doctrinas que estaban aprendiendo ellos los querían mezclar con las doctrinas que tenían de sus dioses falsos, en algo que se llama sincretismo, en donde podemos tomar nosotros enseñanzas falsas, mezclarlas con enseñanzas correctas y pensar, hacer una masacote de esto y querer pensar en una nueva doctrina. No se puede. Ese sincretismo es malo para la vida del espíritu. No podemos tomar las cosas que tenemos involucradas en nuestra vida, en nuestras tradiciones, y volverlas o quererlas mezclar con la vida cristiana. Cuando la iglesia misma ha querido superar o suprimir algo con las cuestiones de Cristo, las cosas salen mal. Piensen ustedes, por ejemplo, vamos a pensar en Navidad. ¿Por qué se celebra la Navidad en diciembre? Porque la iglesia pensó que era razonable que en lugar de estar celebrando las fiestas saturnales de diciembre de los paganos, mejor se celebrara la Navidad. ¿Y qué pasó? Vean las Navidades de este tiempo, igual eran en aquel tiempo. Se perdían en todo lo que era fiesta y festejo y todo, pero no llegaban al conocimiento de Cristo, ni la gente se involucraba en esto. Entonces, una fiesta pagana quiso cubrirse con una fiesta cristiana y no funcionó. Está bien que nos acordemos el 24 de diciembre que Cristo nació, pero el punto fundamental es que te acuerdes que Cristo nació todos los días de tu vida. Y que Cristo murió y resucitó. Y que Cristo no es el bebito que nos quieren hacer pensar que Navidad es ese bebé que van a hacer. No, Cristo es un adulto que llegó a su plenitud y nos lleva a la salvación. En eso tenemos que estar pensando. En fin, las reglas impuestas por los hombres tienen 3 características, y vamos a verlos un poquito más adelante. Pero lo más importante de esto es que las reglas, todas las reglas, tienden a hacer pensar que quienes las siguen están haciendo lo que a Dios le agrada. Mucho de esto tiene influencia desde las cosas que vienen muy de atrás en nuestras vidas, tanto en nosotros, en nuestros países, como en los países como en el caso de los colosenses que estaban viviéndolo en ese tiempo. Miren, una persona cuando cree en Cristo, cambia su vida de tal manera que si va manejando no le importa si hay policía o no hay policía, no se pasa un semáforo en rojo. ¿Verdad? Aunque te digan cosas los que vienen atrás, porque ahora se ha dado mucho que si va a venir el alto y no importa, me paso. Y si ya está el alto, de cualquier manera me paso con los que van delante y no dejo pasar a los que vienen detrás. ¿Por qué? Porque no se me ocurre, porque no hay autoridad que los ponga en paz. Pero entonces, abusando de esto, la gente no creyente,
abusa y se pasa, invalidando una regla que es de vida para muchos, porque así se han presentado muchos accidentes. Un alumno en la escuela no copia, no porque lo ve el maestro, eso no es importante, sino porque sabe que a Dios no le gusta que una persona haga trampa. Un comerciante creyente no da kilos de 800 gramos, no los vende. No porque no le convenga, claro que desde el punto de vista económico le puede convenir, pero desde el punto de vista espiritual no puede él engañar, porque el Señor desde el Antiguo Testamento nos enseñó que no había que tener 2 medidas, ni pesas falsas. Y lo vuelve a repetir de nuevo para que cada quien cumpla con lo que la ley dice. Todo esto nos lleva a entender que las palabras de Dios tienen que seguirse correctamente, pero entendiéndolas también de manera correcta, no tomando sobre nosotros lo que nos quieren imponer por fuera, porque lo que nos quieren imponer por fuera es falso. Miren ustedes, la Escritura dice en Marcos 9:47, y lo hemos oído muchísimas veces, Marcos 9:47, si tu ojo fuere ocasión de caer, sácalo. Y mejor es entrar al reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos y ser echado al infierno. De acuerdo a esto, nosotros tendríamos que andar, muchos de nosotros, con lentes, ¿verdad? Tapando, porque tendríamos que arrancarnos los ojos, porque ¿cuántas veces hemos cometido pecado con los ojos? Entonces no puedo tener ojos. No, hubo un hombre que muchos de nosotros conocemos y los hemos enseñado, se llamó Orígenes, un gran teólogo, un padre de la iglesia primitiva, más bien que de la iglesia primitiva, de los primeros creyentes después del siglo I, siglo II. Este hombre se castró a sí mismo porque pensó que de esta manera iba a eliminar de sí el deseo sexual. Siguiendo esta enseñanza mal aplicada, porque la Escritura no dice que una persona tenga que arrancarse los ojos o hacerse daño personalmente por causa de esto, porque ¿qué pasaría con los pensamientos de este hombre? Por el hecho de que sufrió esa pérdida, ¿mejoró su vida con respecto a Cristo o llevaba el mismo pecado de lujuria dentro de sí al cual había que dominar, pero no por cortarse algo, sino porque había que ponerse en las manos de Dios? ¿Cuántos anacoretas se fueron al desierto para no tener que pecar con los hombres que estaban a su lado porque eran cochinos y sucios y mal pensados y groseros? Dice mismo Pablo, yo no les digo a ustedes que se aparten de los que son fornicadores y mentirosos y borrachos, porque tendríamos que salir del mundo para poder vivir en un lugar santo. No, dice, aléjense de aquellos que diciéndose cristianos hacen esto. Eso sí es otro cuento muy distinto. Miren, la forma de santificarse no está puesta en la ley, porque la ley nunca santificó a nadie. La ley solamente marcó el pecado. Esto lo vemos en Romanos 8:3. Romanos 8:3 dice, pues lo que la ley no pudo hacer, que sería darle vida a las personas y llevarlas a la salvación. Dice, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne. ¿De acuerdo? Nadie puede cumplir la ley nada más por solo seguir la ley. Dice, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. ¿De qué somos esclavos nosotros en este mundo? Muchos pensamos que de Satanás, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Muchos pensamos que somos esclavos de Satanás cuando no somos creyentes. ¿O no? Pues no somos esclavos de Satanás, somos esclavos del pecado. El pecado sí tiene señorío sobre nosotros y cambia nuestras vidas, y no podemos echarle la culpa al diablo de que nosotros cometamos pecado, porque tenemos libertad en Cristo para no pecar. Entonces, ¿a dónde nos llevan lo que los falsos maestros nos quieren enseñar? ¿Nos damos cuenta? No es lo que tú hagas o dejes de hacer, es lo que tu vida se hace con respecto a lo que tú crees en lo que Dios enseña a través de la Escritura. ¿Tienes que ayunar para quedar bien con Dios? ¿Te hace falta quedar bien con el Señor cuando andas en obediencia y sumisión? ¿O te pido algo más aparte de seguir a Cristo? ¿De qué serviría circuncidarte? ¿De qué serviría que te hayas ido al desierto para alejarte de la tentación? Lo que han hecho los anacoretas. Nada de esto puede ser útil.
Nosotros traemos mucho de nuestra propia carne y debemos someterlo con disciplina cada día. Pablo decía, tengo que golpear mi cuerpo y someterlo. Pero no porque tuviera que darse azotes, sino porque tenía que renunciar a muchas cosas que le gustaban para la carne, pero que tenía que renunciar a ellos porque para el espíritu no es bueno. No sé si quede claro el asunto. No es las cosas de fuera las que nos provocan cosas malas, no, sino porque no nos llevan a vivir lo que Cristo quiere. Versículo 23 dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría y culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen ninguna virtud contra los apetitos de la carne. Tenemos que mantener nosotros en mente que estas cosas no sirven para nada, pero que los maestros falsos hacen importantes. Y hasta parece que de veras vale la pena. Lo dicen con tanta autoridad que hasta impresionan a la gente. Tú tienes que ayunar tantas veces al día porque así debe de ser. ¿Qué decía el fariseo aquel? Yo ayuno 2 veces por semana. Falso, porque el ayuno no se pedía para ellos 2 veces a la semana. ¿Y para qué vas a ayunar? ¿Cuál es tu fin de ayuno? Ay, pues que me duela, que deje de comer, que deje de... No. Si tú quieres ayunar, ese tiempo que estás ayunando, que no es malo, dedícalo a la oración y a la meditación de la palabra. De eso se trata el ayuno. No que dejes de comer por hacer que tu cuerpo se debilite y no pueda pecar porque está débil. Eso no se debilita jamás. El pecado no se debilita por muy... Puede estar enfermo en el hospital, tendido en una cama y puede estar pecando de cualquier manera con tu mente. Eso no cambia a las personas. Había un hombre que se llamó Simeón Estilita. Este hombre también se apartó del mundo. Y ya lo habíamos hablado anteriormente. Se subió a una columna y allí vivió por años. Para no tener contaminación con los de abajo, que estaban muy sucios y cochinos. Yo nomás que sé cómo estaría el de cochino. Si pasaba semanas allá arriba, ¿con qué se iba a bañar? ¿Y cómo se iba a bañar? Ha de haber olido a faja de maromero y el Señor todavía seguía igual. ¿Y eso le quitaba su pecado en su mente? ¿Eso le apartaba de ver a una mujer por ahí que no se le antojara? No, Señor. Lo que te aparta de ese pecado es que tú tengas a tu Señor en tu mente y cuando tú estés teniendo una tentación, ores al Señor, te apartes del pecado y sigas lo que Dios dice en su palabra. Eso tiene mucho que ver. Dice Mateo 8:8. Otra vez, por tanto, si tu mano o tu pie te da ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Es mejor entrar a la vida cojo manco que teniendo 2 manos y 2 pies y ser echado en el infierno. No es tu ojo físico, tu ojo, tu órgano visual, no es lo malo. Lo malo es lo que traes en tu mente y en tu corazón. Eso es lo que realmente nos causa problemas. Miren, las malas reglas que tiene aquí la Escritura, estas enseñanzas, nos tienen 3 cosas que aparentemente son buenas, pero nos llevan a una mala reputación, a un maltrato del cuerpo y a una mala ayuda contra el pecado. Es lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Otra vez, mala reputación, maltrato del cuerpo y mala ayuda contra el pecado. La mala reputación, dice aquí, tales cosas tienen, está hablando de las cosas malas, de las cosas que los falsos maestros enseñan. Tales cosas tienen o están teniendo, que eso quiere decir que fue de aquel tiempo y fue de este tiempo, ¿sí? Están teniendo, lo que indica que nosotros al hablar podemos decir que estos falsos maestros tienen tanta autoridad con sus palabras que da la impresión de que realmente saben. Un falso maestro nunca vendrá al lado tuyo con un letrero que diga soy un falso maestro y por otro lado, si me sigues te condenas. ¿Conocen ustedes un falso maestro que venga con esos letreros? ¿Quién lo iba a seguir? Satanás nunca viene diciendo yo soy el diablo y te voy a llevar al infierno. Viene vestido de ángel de luz. Se ve hermoso. Así se presenta la tentación. La Escritura nos dice en 2 de Corintios 11, 14 al 15, 2 de Corintios 11, 14 al 15, lo que ya les estaba diciendo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño que también sus ministros se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y estamos hablando nuevamente de los falsos maestros. Nada de esto se logra de manera distinta.
Todo lo que tú tengas de tu teología, es decir, de tu conocimiento de Dios a través de la Escritura, es lo que te va a quedar. No necesitas ser académico, tiene que ser práctico. Lee tu Biblia todos los días, habla a tu Señor, ora al Señor y vas a ver cómo Él va dando respuesta a cada una de las cosas que tú necesitas, aunque a veces se tarde en hacerlo. Recuerda que el Señor tiene 3 respuestas: sí, no, espérate. A Cristo mismo 3 veces le pidió que no le dejara beber ese cáliz y le hizo caso el Señor. Tenía un plan distinto. Pablo le dijo 3 veces: quítame este aguijón de mi carne, le hizo caso el Señor. No, ¿quién era Cristo y quién era Pablo como para que el Señor no los concediera? ¿Tendré yo mejores credenciales para que Dios me haga caso de lo que yo le pido? El Señor sabe por qué está haciendo las cosas y sabe por qué las está dejando en tu vida. Con respecto a las obras que estamos haciendo, es porque esas obras no valen la pena. No son ni de cobre, si acaso de plomo, y solamente sirve para hacer soldaditos de plomo que se rompen en 2 minutos. Esas obras no valen para nada. Con respecto al maltrato del cuerpo, fíjense lo que decía Calvino: no hay fin en cuanto a los hombres se ponen a inventar tiranías para las conciencias. Cada día nuevas leyes se añaden a las antiguas, cada día salen nuevos decretos. Y con qué elegancia de lenguaje Pablo nos muestra estas tradiciones humanas, un laberinto donde las conciencias se extravían. Cosas y cosas que vienen y que están bien y que están mal y que cada día cambian, porque son hechas por hombres. La palabra de Dios no cambia. De esta abundancia de reglas llegan aquellas que van a castigar el cuerpo mediante ayunos, flagelaciones, circuncisión, acostarse en camas de piedra o usar cilicios. ¿Ustedes saben lo que eran los cilicios? Eran cinturones de metal que se clavaban con espinas dentro del cuerpo y la persona sufría, y lo traían amarrado a veces por días y semanas para sufrir. Estaba yo en el colegio, yo estudié en colegio católico y allí nos enseñaban que había cosas que había que aprender. Es más, Lutero mismo utilizó estas cosas antes de su conversión. Él se flagelaba en su celda, se golpeaba porque quería luchar contra el demonio y no podía, porque no le entraba en la cabeza lo que decía la palabra de Dios: el justo por la fe vivirá. Y con eso estaba luchando y luchando y luchando hasta que el Señor le abre la mente y lo entiende. El justo por la fe vivirá, no por lo que te digan otros que se debe de vivir. En primera, no crean que ni siquiera esto es nuevo, ni siquiera es nuevo. En Primera de Reyes 18:28, en Primera de Reyes 18:28 ya nos cuentan lo que hacían los sacerdotes de Baal. Y gritaban a grandes voces y se sajaban según su costumbre con espadas y lanzas hasta que la sangre chorreaba sobre ellos. ¿Y les hizo caso su ídolo? ¿Y Elías qué hizo? Señor, mira, muestra tu poder, y ¡fum! De inmediato pasó. Y llegó hasta que en su consumir una ofrenda empapada y a las piedras y hasta el agua que estaba alrededor, todo lo consumió el fuego del Señor. No era lo que hacían aquellos hombres que se golpeaban y se lastimaban para poder pasar por algo bueno. ¿Cuántas personas en nuestro país se juran para no beber? O voy a dejar el cigarro, o voy a dejar el juego, o voy a dejar de mirar a las mujeres con deseo. No sirve para nada lo que tú puedas querer si no pones al Señor en tu corazón y le haces maltratar tu espíritu. Mientras que tú trates de maltratar tu cuerpo, no te va a servir de nada. Mala ayuda contra el pecado, que es característica de estas enseñanzas que tienen estos maestros. Dice aquí, recordando lo que dice Levítico 10 del 1 al 2. No puedes tú cambiar lo que el Señor puso como orden. En Levítico 10 del 1 al 2 nos habla de Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, que dice: tomaron sus respectivos incensarios y después de poner en ellos fuego y echar sobre ellos incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él no les había mandado. Ellos quisieron hacer una cosa distinta para mejorar las cosas que Dios había pedido. ¿Y cuál fue el resultado? Ellos murieron y los consumieron, delante del Señor murieron. ¿Cómo le fue a Saúl? Primera de Samuel 3 del 8 al 14, no lo vamos a leer. Primera
de Samuel 13, del 8 al 14, es cuando va a visitar a la divina de Endor. Y que le dijo el Señor, por haber consultado a la divina, acabas de perder tu reino. No le fue bien a Saúl. Nada que el hombre haga puede mejorar su relación con Cristo. Ni las reglas externas pueden mejorar nada, absolutamente, sino lo que es que el hombre tenga que vivir sometido a la palabra de Dios. Y sometido a la palabra de Dios es hacerte menos. Dice el Señor, hacerte esclavo, someterte hasta lo más abajo. Si alguno quiere ser el mejor de todos, sométase a todos los demás. Hágase humilde por debajo de todo. ¿Qué es lo que el mundo nos enseña? La autoestima. Tú tienes autoestima baja. Por eso es que no puedes hacer las cosas mejores, no puedes triunfar en la vida, tu autoestima es baja. Un asesino como que pasó hace relativamente poco, tantos que vemos, pues matan porque tienen la autoestima baja. ¿Cuándo tiene un asesino o un ladrón la autoestima baja? Lo que pasa es que su orgullo no les permite esperar a trabajar y luchar por las cosas que tienen que tener y las tienen que tener de inmediato. Es porque están llenos de soberbia, como todo mundo estamos llenos de soberbia y tenemos que luchar contra ella para someterla al Señor, porque es entonces cuando vamos a ganar. Como creyentes debemos tener esta confianza. Miren, Gálatas 3 del 10 al 13 dice, porque todos los que son las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que permanece en las obras escritas en el libro de la ley para hacerlas. Que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Cristo fue el que nos salvó, porque dice la Escritura, maldito es aquel que cuelga en un madero. Cristo se hizo maldición por nosotros. Y en Romanos 3 del 19 al 24, Romanos 3 del 19 al 24 dice, ahora bien sabemos que cuando la ley dice, lo dice a los que están debajo de la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Pues es por medio de la ley que viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada y atestiguada por la ley de los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, para que todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es la solución? La misma palabra que Dios enseñó a través de Pablo es esa: someternos al Salvador, confiar en Él, en lo que ya todo está hecho y está completo. Miren, en este versículo estamos terminando nosotros la segunda carta a Colosenses. Nada de lo que hay en este mundo sirve para transformar el corazón del hombre como no sea Cristo mismo, ni el duro trato del cuerpo. Entonces todo lo que están haciendo estos hombres es enseñarte a no pensar en tu pecado, sino que por medio de estas cosas externas puedas limpiarte. No se puede. La única que nos limpia es la sangre de Cristo. Por esa misma razón les invito a pensar y a que tengamos oportunidad de estar estudiando nuevamente nuestra Biblia. Repitan capítulo 1, repitan capítulo 2. Y ahora tenemos la oportunidad de que se está poniendo en la computadora las predicaciones de cada domingo y vamos a subir las otras que faltan para que tengan los 2 capítulos completos. Y de esa manera los puedan sacar. Y ahora que en pocos días viene Dani a empezar a predicar nuevamente sobre Mateo, tendremos otra forma de ir aprendiendo. Llévense o llevémonos este día la predicación, la enseñanza de este domingo. Nada que yo pueda hacer vale la pena para acercarme a Cristo. Todo lo tengo que hacer a través del Señor. Toda mi enseñanza viene de allí. Señor, nos ponemos en tus manos en esta mañana, dándote gracias por todo lo que tú nos has enseñado este día. Muestra, Señor, el camino que debemos de seguir para poder vivir para ti, para acercarnos a tu amor y a tu bendición, para servirte con todo nuestro corazón, para apartarnos de todas estas falsas enseñanzas que tanto nos hacen daño, para poder enseñarles a otros que no vale la pena todo lo que hacen por tratar de seguir a Cristo. Al contrario, Señor, todas estas cosas nos alejan de Él porque estamos confiando en las cosas del mundo y no en las tuyas. Ayúdanos, por lo tanto, a someternos a ti, a tu ley, a tus ordenanzas, para poder vivir en Cristo. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Y también te pedimos, Señor, te damos gracias por la ofrenda